Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando la Biblia y estamos viendo doctrinas básicas, lo que todo cristiano debe saber acerca de lo que cree, de lo que piensa y en quién ha confiado. El día de hoy vamos a ver un tema que es importante para nosotros defender nuestra fe y vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver acerca de la Biblia. Usted debe creer en la Biblia, tiene errores, etc. Porque son preguntas que nos hacemos. ¿Será que la Biblia no tiene errores? Ha sido escrita por hombres. Pero vamos a ver lo que dice este estudio acerca de ese asunto. Así que sin más, comencemos. Opiniones que el hombre tiene de la Biblia. ¿Cuál es su opinión de la Biblia? ¿Qué ha escuchado usted de la Biblia? Alguna gente dice es un libro sin sentido, es un libro con errores, es un libro escrito por hombres, no es un libro relevante para la sociedad del siglo XXI. Entonces la gente tiene muchas ideas de la Biblia. A otra gente dice es un libro que se contradice, etc. Número 2, hay muchos libros también que hoy dicen ser la palabra de Dios. Hay muchos libros que se han escrito, como ser el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Ellos afirman que también el Corán es la palabra de Dios. El libro del Mormón, también los mormones dicen que el libro del Mormón es la palabra revelada de Dios. Los hindúes creen que el Bhagavad Gita es la fuente de la verdad eterna. Carlos Marx, con su cosmovisión atea, decía que su manifiesto comunista era la verdad última. Entonces hay muchos libros que dicen o reclaman ser la palabra de Dios o la verdad absoluta. Nosotros los cristianos, ¿qué creemos acerca de la Biblia? Número 1, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios y dice ser cristiano, está en graves problemas. Creemos que es la verdad absoluta, que no existe otra verdad aparte de la palabra de Dios. Eso creemos los cristianos. Así como otra gente cree que los libros de los mormones es verdad, que el Islam es verdad, que el Bhagavad Gita de los hindúes, etc. Nosotros también como cristianos creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo defendemos este argumento que tenemos, que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo podemos probar que la Biblia es la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a ir viendo aquí, un poco de historia, un poco del poder de la palabra de Dios. Así es que toma nota allí donde estás, que vamos a ver cómo nosotros los cristianos defendemos que la Biblia es la verdad absoluta. Primero, comenzamos viendo la revelación de la Biblia. Vamos a ver cómo la Biblia fue revelada. Mira lo que dice, Hebreos 1:1. La misma Biblia nos dice cómo ha sido revelada. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre ha estado revelando su palabra al pueblo a través de los profetas. Verso 2 de Hebreos 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo se hizo el universo. También la palabra de Dios se ha revelado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y a la majestad de las alturas. En estos versículos del libro de Hebreos nos está diciendo que la palabra de Dios ha sido revelada de una manera progresiva. ¿Qué significa esto? En tiempos diferentes, de diferentes maneras, en tiempos pasados, a los padres por medio de los profetas, y en los últimos días se nos ha revelado la palabra a través de la persona de Jesucristo. O sea, la palabra de Dios se ha ido revelando de una manera progresiva. ¿Qué más? ¿Cómo fue escrita la Biblia? Eso es lo que la gente se pregunta. ¿Cómo fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. O sea, se tomó 1600 años de escribir la Biblia. No se olviden que es de una revelación progresiva. Escrita a lo largo de 60 generaciones. O sea, 60 generaciones pasaron para que esté totalmente escrita. Escrita por más de 40 autores. Dios usó a más de 40 hombres para escribir la palabra de Dios. Moisés era un líder político, Josué era un general, David era un rey, un cantor de salmos, Salomón igual era un rey sabio e inteligente. Podemos hablar de Daniel, era un primer ministro que vivía en Babilonia, Nehemías era un copero, y usted va viendo y dice, todos estos hombres sí, Isaías eran profetas, Lucas era un médico, Mateo era un cobrador de impuestos, Pedro era un pescador y Pablo era un
fariseo que se convirtió al cristianismo. Y así hay muchos hombres que escribieron la palabra de Dios por más de 40 autores. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, porque es a lo largo de 1600 años, 60 generaciones, más de 40 autores, o sea, dice, wow, y en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, no es para unos cuantos eruditos. Dice, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, no fue el hombre diciendo, voy a escribir un libro y voy a decir que este libro es la palabra de Dios. No fue la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos Moisés, David, Salomón, Pedro, Juan, Pablo, Jeremías, Isaías. Ellos escribieron la palabra de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podríamos decir que ellos fueron la pluma que Dios usó para transmitir el mensaje que tenía Dios para nosotros. Ellos son la pluma de Dios, dando forma a la palabra. Escrita en diferentes lugares, 40 hombres, 60 generaciones, pero también en diferentes lugares, como Moisés escribió la palabra de Dios en el desierto, Jeremías, Pablo, Juan lo hicieron desde una cárcel, Lucas lo hizo mientras viajaba, David lo hacía en el campo. Era escrita en diferentes lugares, desde un palacio a una cárcel, escrita en diferentes épocas. David escribió en tiempos de guerra, Salomón escribió la palabra de Dios en tiempos de paz, Isaías, Jeremías escribieron en tiempos de inmoralidad como los otros profetas, Daniel en tiempos de cautiverio cuando estaba en Babilonia, ahí fue escrita la palabra de Dios. Pablo escribió la palabra de Dios en tiempos de mucha persecución y en la cárcel. Entonces la palabra de Dios en diferentes lugares, en diferentes épocas. También la palabra de Dios fue escrita en diferentes estados de ánimo. Había alegría, había tristeza, había miedo, había también desesperación. Estos momentos emocionales que los hombres vivieron, también allí fue escrita la palabra de Dios. Y a pesar de que fue escrita por diferentes hombres que ni siquiera se conocieron entre ellos en diferentes lugares, diferentes estados de ánimo, el mensaje coincide, concuerda, armoniza. Ahí es cuando dice, wow, debe haber sido Dios quien estaba dirigiendo a estos hombres. Escrita también en 3 continentes. Fue escrita en Asia, en África y en Europa. Entonces tú te puedes imaginar en lugares geográficos tan distintos que fue escrita la palabra de Dios. Y a pesar de eso, la pudieron unir, la pudieron ponerla en un solo libro que ahora llamamos la Biblia. Escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Imagínate, 3 diferentes idiomas y aún así el mensaje sigue siendo ¿qué? El mismo. Ahora la Biblia está escrita en diferentes idiomas, en muchos idiomas, miles de idiomas. Está en español, en italiano, en alemán, en árabe, etcétera, en chino. Ahora, la Biblia también es única. Es única la Biblia. ¿Por qué es única? Es única en su circulación. Billones de Biblias han sido impresas en comparación con cualquier otro libro. Es el bestseller por excelencia. Ningún otro libro en la historia se ha impreso tanto como la Biblia. Fue el primer libro en publicarse, o sea, el primer libro que se publicó en el planeta Tierra es la Biblia, la Vulgata Latina. Pickering dice que para cumplir las demandas de la Biblia, la Sociedad Bíblica Británica por 30 años tuvo que imprimir, escuche este dato, por 30 años tuvo que imprimir una copia cada 3 segundos, día y noche, una copia de la Biblia, 22 copias cada minuto, las 24 horas del día. 1.369 copias cada hora del día por 24 horas, 32.876 copias durante 365 días al año. La Biblia es un libro único en su circulación porque es una circulación constante. A diario se están imprimiendo y a diario está circulando. No es que aparece por un tiempo, es un bestseller y luego desaparece. Mientras más pasan los días, más Biblias se escriben. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo dice, oren para que la palabra de Dios siga corriendo por todo lado y llegue a todo país, nación, tribus, ciudades, barrios, etc. Es la oración que nosotros debemos seguir haciendo, que la Biblia siga circulando. La única en circulación, también única en su traducción. La Biblia fue el primer libro que se tradujo
En el año 200, el primer libro que se tradujo de un idioma a otro, en el año 250 a.C., la Septuaginta que llamamos cuando traducimos el Antiguo Testamento del hebreo al griego, el primer libro en ser traducido. En 1966, la Biblia había sido traducida a 240 idiomas y dialectos. Imagínense, ¿qué libro ha sido traducido en 240 idiomas en 1966? Isaías capítulo 52, verso 15 dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Qué bueno es Dios, qué tan misericordioso es nuestro Dios, que ahora todas las naciones pueden tener la palabra de Dios en su idioma, que pueden entender los niños, los viejos, cualquier ciudadano en el planeta Tierra. Ha sido traducido al quichua, al guaraní, llevado a la Amazonía, a las selvas en África, a los lugares remotos en China, en sus dialectos originales. Toda la Biblia, la mitad de la Biblia, ciertos libros, pero están traducidos en su idioma para que entiendan claramente. También la Biblia es única en su supervivencia. ¿Qué significa? ¿Cómo fue escrito? ¿Qué materiales utilizaron? Utilizaron el papiro, el pergamino, la vitela, tablillas de arcilla, pero la Biblia nunca pereció. Siempre ha habido una copia. La Biblia tiene los manuscritos originales más antiguos que cualquier otro libro. Entonces, si usted va en el tiempo, el manuscrito más antiguo de un libro es la Biblia. Es única en su forma de ser publicada, preservada, escrita, etc. Los rollos del Mar Muerto que encontraron y dijeron, bueno, ahora sí se va a destruir la Biblia. Esos rollos del Mar Muerto eran más antiguos que el original que teníamos desde entonces. ¿Y sabe qué? No había error de nada cuando los compararon. Así de pura es la palabra de Dios. Lucas 16, 17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Dice, el mundo puede desaparecer, pero la palabra de Dios va a permanecer. No va a tener los errores que la gente dice que tiene, las incoherencias que la gente dice que tiene, etc. El punto es que hay gente que critica la Biblia sin haber leído la Biblia. Y mucha gente critica la Biblia, pero para criticar la Biblia debe haber leído en los idiomas originales, en el griego, en el arameo, en el hebreo. Entonces, usted no venga a decir la Biblia tiene errores cuando ni siquiera ha leído toda la Biblia, no conoce dónde está Génesis, Apocalipsis, no conoce dónde está Miqueas, dónde está Malaquías, etc. Para nosotros dar una opinión concreta de la Biblia, debemos de haberle leído al menos una vez, haber estudiado una vez. Entonces, por eso nosotros tenemos la palabra de Dios, que es increíble. La Biblia también ha sido perseguida, es el libro más perseguido por todos los tiempos. Muchos han tratado de quemarla. Muchos han tratado de desaparecer del planeta Tierra. Muchos han tratado de prohibirla en sus países. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano dio órdenes para desaparecer la Biblia del Imperio Romano. Dijo, desaparezcan este libro, no quiero saber nada de este libro. En el año 303 después de Cristo. 25 años después, Constantino, el otro emperador romano, ¿sabe lo que hizo? Él dio una orden de que se hicieran 50 copias de la Biblia a expensas del gobierno. O sea que el gobierno pagaría para tener esas 50 copias. ¿Sí ve cómo Dios trabaja y su palabra nunca va a desaparecer de este mundo? Porque los que trataron de desaparecerla han desaparecido. Los que la han criticado han desaparecido. La palabra de Dios permanece todavía. Ahora, así hay muchas historias de cómo el hombre ha tratado de desaparecer la Biblia. Los hombres han desaparecido, pero la Biblia sigue siendo publicada, leída y amada. Y lo más increíble, estudiada como usted y yo lo estamos haciendo durante todo este tiempo, día a día, estudiando la palabra de Dios. Si la Biblia fuese un libro humano, ya hubiese desaparecido, porque los humanos han hecho todo lo posible para desaparecer la palabra de Dios. Pero como es la palabra de Dios y el hombre nunca podrá ir contra lo que algo Dios ha creado y permanece para siempre, el yunque del hombre golpeará, las espadas del hombre irán contra la Biblia, los ataques de los hombres serán directos con la palabra de Dios, pero no desaparecerán la Biblia. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué así de poderosa es la Biblia? Dice el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Dios nos ha dado su palabra para que permanezca para siempre. Han pasado miles de años y usted y yo ahora en el siglo XXI la estamos estudiando. La Biblia también ha sido el libro, además de perseguido, el libro más criticado. Ha sido acuchillado por los pensamientos humanos.
cernido por los pseudocientíficos, escudriñado por los investigadores. Ningún otro libro de la historia ha sido el centro de investigación del ser humano, la Biblia. Y a pesar de que la Biblia es escrita por a pesar de que la Biblia es criticada por unos cuantos, es amada, leída, estudiada y vivida por billones de personas en la faz de la tierra. Y usted es uno de ellos, el que me está viendo ahora mismo. La Biblia es un libro maravilloso. El Salmo 138:2 dice: me postraré hacia su santo templo y alabaré su nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Hermoso Salmo 138:2. Dios ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, así que nadie va a desaparecerla, más bien habrá billones y billones de personas que morirán por la Biblia, que estudiarán la Biblia, que vivirán la Biblia, que enseñarán la Biblia. Pero también la Biblia es única en su enseñanza, es única en la enseñanza. Toda la Biblia es única en su enseñanza. Primero podemos ver la creación. Vemos los inicios de la tierra, los inicios de la humanidad. También vemos los inicios del pecado. Vemos los inicios de la nación de Israel. Vemos también las consecuencias del pecado en el diluvio. Vemos también mucha historia de la nación de Israel narrada por la Biblia. Y usted compara con la historia secular y la historia israelita y estas concuerdan. También vemos nosotros que la Biblia tiene muchas enseñanzas prácticas. No solo es una enseñanza religiosa como mucha gente dice. Habla de la familia, habla de la relación entre esposo y esposa, habla de la relación de padres e hijos, habla de nuestro desarrollo personal, de cómo invertir, de cómo superar las adicciones, de cómo desarrollar nuestra inteligencia espiritual. La Biblia nos enseña un montón de cosas, mis amigos. Lástima que mucha gente no la lee porque encontraría sabiduría y ciencia en la palabra de Dios. Solo le desafío y le exhorto a leer el libro de Proverbios. Lea el libro de Proverbios aunque usted sea ateo y ponga en práctica esos principios en su vida y le aseguro, le garantizo que usted será una persona al menos íntegra. Pero si usted cree en la palabra de Dios, irá más allá de la integridad, vivirá en santidad, mis amigos. La Biblia tiene mucho que enseñarnos porque 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuánta falta hace ahora mismo de que seamos instruidos en justicia a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros políticos? Dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si un hombre realmente quiere llegar a ser, o una mujer quiere llegar a ser luz, quiere ser un referente de justicia, de honestidad, de integridad, de valores, de amor, de una familia saludable, de una familia santa. El libro de la Biblia tiene las enseñanzas. La palabra de Dios tiene las enseñanzas para nosotros. Así es que, ¿está usted leyendo su Biblia? Entonces, ¿qué parte de la Escritura es inspirada por Dios? Dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, perfeccionar para que el hombre viva una vida. La Biblia también es única en su profecía. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento cumplidas únicamente en la persona de Jesús. 300 profecías y más cumplió nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Veamos algunas de ellas para que usted quede asombrado de la veracidad de la palabra de Dios en cuanto a la profecía. Dice, Isaías 7:14 dice que Jesús nacería de una virgen. Y Mateo 1:18 dice que Jesús nació de una virgen. Miqueas 5:2 dice que debería nacer en Belén. Mateo 2:1 dice que Jesús nació en Belén. El Salmo 72 dice que sería homenajeado con regalos. Mateo 2:1 y 11 dice que vinieron unos sabios y le dieron regalos a Jesús. Jeremías 31:5 dice que los niños serían asesinados. Ahora nosotros vemos Mateo 2:16 dice que Herodes, en su afán por desaparecer al Mesías de Israel, mandó a matar a los niños. Zacarías 9:9 dice que Jesús entraría como rey montado en un pollino hijo de asna, 400 años antes. En el libro de Mateo 21, usted lee que Jesús entró en Jerusalén sobre un pollino hijo de asna y fue proclamado como rey, cumpliéndose así una profecía de hace 400 años. Si analizamos la probabilidad de que una persona cumpliera nada más 8 de estas profecías, de estas 300 profecías, la probabilidad sería en 10,
pero agrandado 17 ceros más. Entonces es imposible que una persona pueda cumplir 300 profecías. Imagínense, si 8 casi es imposible, prácticamente imposible, 300. La Biblia estaba mostrando que Jesús cumpliría eso, dando a entender que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Es una antorcha que debemos levantar en alto para que siga iluminando más y más este mundo que está viviendo y muriendo en la oscuridad. ¿Qué decir de Daniel, profecías de Daniel, cuando él habla de los 4 reinos que surgirían? De Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma. Está claramente detallado que hay críticos que dicen que Daniel fue escrito muy recientemente, porque tener tanta profecía cumplida de una manera tan increíblemente veraz sorprende a la mente del hombre. Pero es la palabra de Dios haciendo esto. La profecía de la Biblia se ha cumplido con exactitud. Por eso es la palabra de Dios. Ahora veamos la perspectiva interna de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de sí misma también? Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dice la Biblia es como un alimento, y Job dice es más valioso que mi comida. El Salmo 119:103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dice es una comida dulce. Jeremías dice 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí dice la palabra es como fuego y como martillo. Si la Biblia tiene que ser como fuego, quema nuestros malos pensamientos, nuestras impurezas. Y es como un martillo porque quebranta los corazones duros, esos corazones que están endurecidos por el rencor, la ira, el miedo, yo no sé. También dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada, doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es como una espada, es como un crítico, es que revela lo que nosotros mismos no vemos en nuestro interior. Y el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que el hombre necesita es encender esa antorcha, esa lámpara, para poder caminar en medio de la oscuridad que estamos viviendo. Ahora, la Biblia como evidencia científica. ¿Cómo como evidencia científica? Solo veamos un par de versículos para que usted quede asombrado. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La tierra es redonda, dice Isaías. Y el hombre recientemente descubrió que la tierra es redonda, que ellos decían que la tierra es plana, que está sostenida por elefantes, que hay 4 hombres fuertes sosteniéndola. No, la tierra es redonda, lo dijo Isaías. ¿Qué más? Eclesiastés 1:6 dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Cómo se llama esto? La circulación atmosférica del aire. Entonces, amigo, estos son solo 2 ejemplos de lo que la Biblia dice acerca de cómo está estructurado este universo, lo científico. La ley de la termodinámica está implicada en la Biblia, que todo lo viene del orden al desorden, y vemos que la creación está yendo del orden al desorden. Pero eso no vamos a explicar en este estudio, pero solo para que veas el poder, la información que tiene la palabra de Dios. Estructura de la Biblia. La Biblia está estructurada en 66 libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento, 37 en el Nuevo. Está dividido entre capítulos, en versículos. Eso no estaba anteriormente en la Biblia. Lo han tenido que poner nada más para una mejor forma de leer la Biblia, de una manera que podamos saber dividir los libros, los capítulos, pero eso no fue inspiración de Dios, los capítulos y los versículos. Pero eso no significa nada más está haciendo nos han puesto así los traductores, lo que le han estructurado, para que sea más fácil de leer para usted y para mí. ¿Y cuál es el mensaje de la Biblia?, se pregunta usted. Romanos 1:16 es el mensaje de la palabra de Dios, es el mensaje. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El mensaje de la Biblia es Dios salvando al hombre.
Dios amando al hombre. No es lo que mucha gente dice, lo que el hombre tiene que hacer por Dios. La Biblia es el mensaje de cuánto ama a Dios a cada uno de nosotros. Es un mensaje de amor. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje del Evangelio, el mensaje de amor, el mensaje de Dios dando a su Hijo por nosotros. Ese es el mensaje de la Biblia, que Dios nos ama. Juan 5:39 dice, exhortándonos a nosotros. Mira lo que dice, escudriñad las Escrituras. O sea, no solo leas, estúdialas. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Dice, el que escudriña la palabra de Dios se encontrará con ese maravilloso regalo de la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La palabra de Dios nos habla de la persona, de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ojalá podamos estudiar y probar Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Biblia es un libro que nos trae un mensaje, la redención del hombre de parte de Dios. Conclusión de este estudio. Número 1, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia jamás ha podido ser desaparecida y no será desaparecida. Número 3, la Biblia es el libro más difundido de todos los libros. La Biblia es el libro que a más idiomas ha sido traducido. La Biblia es el libro que más copias existe en el planeta Tierra. La Biblia es el plan que Dios ha dado al hombre para su salvación. En la Biblia está el plan de Dios para su vida y para mi vida. Léala, escudriñela, vívala. Así es que vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos has dado tu palabra para dirigir nuestras vidas. Ayúdanos a leerla, amarla y vivirla. En el nombre de Jesús, amén. Y no olviden, número 1, dar un like en el video. Mientras más likes tenemos, mucho mejor. Número 2, escribe un comentario desde dónde nos ves, qué te gustó o qué temas te gustaría que tratemos. Escribe un comentario. Número 3, suscríbete a nuestro canal. Suscríbete si no estás suscrito. Número 4, también puedes enviar este mensaje. Envía a la mayor cantidad de grupos que tengas en WhatsApp, grupos que tengas en Facebook. Así mucha más gente va a conocer de la palabra de Dios. Ha sido un privilegio estudiar con ustedes este tema. Que Dios les bendiga grandemente.